¿Qué tal amigos y familia? Esta es la última parte de toda esta serie donde hemos estado durante el verano explorando el libro de Salmos. Hemos estado explorando también nuestras emociones y cómo podemos utilizar todas nuestras emociones para aprender a orar, a buscar a Dios en diferentes etapas de nuestras vidas. Hoy es un tema que los salmos hablan mucho sobre este tema y parte de lo que quiero compartirte es de experimentar o tener una experiencia de lo que es la confesión, pero de dos tipos de confesiones. Una, la que podemos tener con Dios a través de escribir, de un salmo, de hablar algo que queremos compartir con Dios y sanar. Y otra también que es lo que pasa muchas veces en comunidades o en grupos. ¿Cómo podemos nosotros también crecer o seguir creciendo y aprendiendo qué es lo que es una comunidad que practicamos el confesar de una manera más práctica, que no nos llene de temor, que no nos llene que no nos asuste, que es algo que practiquemos regularmente? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara que a través de compartir y confesar, tú y yo vamos a experimentar la sanación. Y todos los que estamos aquí, en este grupo, todos los que buscamos en esta comunidad, lo que buscamos es seguir sanando, seguir trabajando áreas de nuestras vidas. Otro objetivo al sanar en conjunto o en comunidad es de que todos podemos trabajar algo juntos. Es decir, al tú confesar algo, no significa que la otra persona tiene que tener el mismo problema, pero de la manera como esa persona enfrenta y procesa lo que necesita estar trabajando esa persona, tú y yo podemos procesar en nuestra propia vida áreas donde podemos aplicar lo mismo que esa persona está aplicando. No porque tenemos necesariamente la misma lucha. Y eso es algo que simplemente en grupos que estamos dispuestos con nuestras manos abiertas a no juzgar y donde aprendemos a escuchar, se puede dar ese tipo de práctica, donde todos empezamos a compartir algo y todos somos partícipes de algo que está pasando sin tratar de arreglar el problema de esa persona o darle algún consejo o darle algún versículo. Y todo esto es porque yo también soy parte de la sanación de esa persona, no por lo que estoy diciendo, sino por cómo yo empiezo a sanar ciertas áreas de mi vida. Y la última parte que es importante aprender de esta manera de la que te quiero compartir de cómo confesar es de que creamos espacios donde podemos aplicar lo que estamos aprendiendo, donde podemos practicar una dinámica que se va a transferir a una conversación normal que tengamos con gente de nuestro trabajo, con gente que no crea como nosotros, con nuestros hijos. Y lo estamos aprendiendo porque lo estamos viviendo, si estamos dispuestos a hacer esto de una manera diferente, a hacer una iglesia de una manera diferente. Hoy es el último día que te voy a compartir sobre Salmos en el sentido de que está conectado con nuestras emociones y porque hemos estado hablando que este libro nos enseña a orar de la manera con un lenguaje que tú y yo podemos aplicar en diferentes etapas de nuestras vidas, en diferentes situaciones. Entonces, hoy quiero enfocarme a, a un tema que dependiendo cómo creciste, si creciste en una iglesia o con alguna familia religiosa o espiritual o fuera de alguna iglesia, cuando escuchas esta palabra, a lo mejor sientes cierta energía o ciertas emociones y es la palabra confesar, una confesión. ¿Cómo podemos hablar con Dios cuando hemos fallado? Supongo que cada uno de nosotros, al escuchar esta palabra, vienen varias otras sinónimos, ¿no? A nuestras mentes. Para algunos es cuando pensamos en
en la palabra confesar se nos viene tristeza, la asociamos esa palabra con culpa, remordimiento, a lo mejor idolatría, muchas cosas que podemos conectar con esa palabra. Pero a lo mejor la mayoría de nosotros asociamos la palabra confesión con algo negativo. Y hoy quiero cambiar esa manera de ver porque el salmista David nos enseña a ver la palabra confesión con alegría, con libertad y con confianza. Entonces, si quiero que algo te lleves de este mensaje es de que tú puedes confesar con alegría, con libertad y con confianza. Hay una frase que vamos a ver, a explorar juntos en el capítulo de 32 del libro de los Salmos. Si tienes tu Biblia, puedes abrirlo, el Salmo 32. Y todo esto es haciéndonos esta pregunta: ¿cómo procesamos o cómo de alguna manera buscamos a Dios cuando nos sentimos que le hemos fallado, cuando nos sentimos que hemos fracasado? Independientemente si le fallamos a Él o le fallamos a los demás, o a lo mejor te fallaste a ti mismo, en una promesa que hiciste y no pudiste cumplir. Y cuando nos sentimos lastimados, heridos, a lo mejor que caímos en la misma situación, que estamos orando de la misma manera. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo podríamos experimentar la confesión de una manera como David, el salmista, nos enseña? Vamos a leer una oración donde vemos al salmista alegre, lo vemos de alguna manera, obviamente reconociendo lo que está confesando, pero es algo que lo va a conectar, a unir más a su creador, a Dios. Y si tú y yo pudiéramos entender que al nosotros confesar, ya existe alguien que está dispuesto a perdonarnos, yo creo tú y yo tuviéramos una situación completamente, o asociáramos esta palabra de confesión con algo completamente diferente. ¿Qué pasaría si tú vives el resto de tu vida sabiendo que cuando tú le dices a Dios algo de lo que te sientes súper culpable, qué pasaría si tú ya supieras cuál iba a ser su respuesta? Me encantaría que después de lo que hoy vamos a hacer, que buscáramos a Dios de esta manera y que practicáramos lo que es la confesión de una manera que nos lleve a experimentar lo que es algo más interno, porque mi confianza no es en si voy a volver a caer en la misma situación la próxima vez. Mi confianza es en la persona o el personaje de Dios que está dispuesto a perdonarme, no importa las veces que haya pecado o las veces que haya caído en el mismo problema. Ahora, hay muchas preguntas ahí de, ok, pero si te arrepientes, ¿cómo vas a caer en el mismo problema? Y eso quiero que lo exploremos al último, o lo podemos explorar en nuestras preguntas y respuestas. Pero quiero empezar entonces leyendo Salmo 32. Y en la primera frase, ahí vamos a quedarnos. El 32, versículo 1 dice: bendito sea. O en otras traducciones, dichoso sea. Y esta palabra bendito o bendecir a alguien, tú y yo pensamos que es algo, el bienestar de alguien, o la buena vida es para el que. Y lo que sigue después nos va a traer una sorpresa, porque tú y yo diríamos, ok, bendito es él o dichoso es él, a lo mejor el que tiene una buena familia, dichoso es el que está financieramente estable, dichoso es el que tiene salud, dichoso es, hay muchos mensajes que tú y yo recibimos, ¿no? A través de aún de la televisión, de los comerciales, vemos la idea de lo que es.
el ser dichoso, el ser bendecido, dependiendo Colgate te dice dichoso el que tenga los dientes blancos, más blancos, ¿no? Dichoso el que tenga un cuerpo en estado físico muy bueno, ¿no? Que se vea muy bien. Recibimos tú y yo mensajes de qué es lo que es vivir una vida dichosa o bendecida. Pero David va a voltear esto y nos va a enseñar algo completamente diferente. Porque para él, la persona dichosa va a ser una persona que reconoce que tiene defectos, reconoce que ha fracasado y reconoce que necesita un perdón. Para David, la persona dichosa es la persona que está dispuesta a reconocer, no soy perfecto, he fracasado y necesito buscar perdón. Es decir, muchos de nosotros nos sentimos que estamos a lo mejor, pensamos de dos maneras distintas. Hay personas que tienen una relación con Dios y hay personas que dicen, yo he hecho tantas cosas he hecho cosas tan malas que, eh, que no merezco el perdón. Y se sienten de alguna manera que no son dichosos de tener una vida bendecida. Y esas personas no entrarían de esta manera porque no es que te sientas mal, sino que reconozcas algo, que reconozcas estas tres cosas. Una, que hay una persona que busca perdonarte y otra, que hay algo en ti que necesita un perdón. Pero nada de esto tiene una energía de que necesariamente yo siempre hago lo mismo, no tiene culpa. Porque esto no determina, nuestras acciones no determinan si esta persona me va a perdonar o no. En lo que está hablando, en los que nos va a enseñar el salmista David, es de que todo esto depende de la persona de Jesús, ni siquiera depende de mis acciones. Entonces hay personas que dicen, no, he hecho tantas cosas mal que no me merezco un perdón. Y hay otras personas que a lo mejor están del otro lado de la moneda donde dirían, bueno, hay otras personas que hacen peor, ¿no? Hay otras personas que matan, hay otras que se portan más mal, hay otras que mienten todo el tiempo. Entonces yo no soy tan malo como esas personas. El, el capítulo 32 no entraría en ninguna de estas dos maneras de ver nuestra humanidad. El salmista nos va a enseñar y dice, dichosa sea o dichoso sea el cuyas transgresiones, y ahorita voy a explicar qué significa esa palabra, son perdonadas, cuyos pecados están cubiertos. Es decir, este poema, esta oración, va a decir, bendito a los que ya sus pecados y sus transgresiones son perdonadas, a los que están cubiertos de toda la maldad que hayan o pudieran hacer. Este lenguaje de el perdonar, este lenguaje de descubrir que hay algo en ti y en mí, donde reconocemos, tenemos una postura de que no somos perfectos, pero también reconocemos que hay una persona que está dispuesta a hacer, que sería el personaje de Jesús, a hacer ese puente entre de la manera como debería yo de actuar y de la manera como actúo. Es reconocer que nuestras fallas, nuestro pecado, no nomás es en nuestra acción, ya lo hemos hablado aquí varias veces, sino también en lo que no hacemos que sabemos que debemos de hacer. Y nos da un idioma, un lenguaje donde la culpa no es lo que nos lleva a buscar una relación o un perdón, sino el saber que hay alguien que quiere cubrir, rescatar, que quiere, que ya tiene un plan para de alguna manera tapar o cubrir
esas fallas. Y eso lo vemos desde la primera página de la Biblia, donde vemos el personaje de Adán y Eva en, en el libro de Génesis, donde la idea del tomar de este fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, es reconocer o lo voy a tomar decidiendo yo qué es lo que es bueno y malo, o voy a confiar en el Dios que ya sabe lo que es bueno y malo. Esta historia nos lleva a lo mismo que nos va a invitar a experimentar David, a ser humanos que humildemente queremos la sabiduría de Dios para entender el bien y el mal, más de que nosotros, a lo contrario que sería, pensamos que tenemos el conocimiento de nosotros discernir entre el bien y el mal. Porque cada vez que tú y yo tratamos de discernir entre el bien y el mal, siempre vamos a optar por lo que nos conviene, porque somos seres humanos. Entonces, esta es una lucha de autonomía o convivencia. Buscamos ser autónomos y tomar mis decisiones, ser el rey de mi vida, o buscamos una convivencia con el creador del universo que nos dice, ponme como el rey de tu vida. Y esa es una lucha que la tenemos día con día. Seguimos leyendo. Dice, cuando me quedé en silencio, mis huesos se consumieron a través de mis gemidos todo el día. Es decir, primero comienza dichoso o bendito sea el que reconoce que tiene transgresiones, reconoce de sus pecados y sabe que están cubiertos. Pero si no confesamos, si no eh, entendemos que mis pecados están ya cubiertos por la sangre de Jesús, ¿qué pasa cuando tú y yo no confesamos? Continúa. Cuando me quedo en silencio, cuando no confieso, mis huesos se consumieron a través de mis gemidos todo el día. Para el día y la noche, perdón, tu mano pesó sobre mí, o sea, me sentí pesado, cansado, que estaba cargando con algo, mis fuerzas se agotaron, como el calor en el verano. Es esta idea de, si no confieso, tengo una carga. Y tú y yo cargamos tantas cosas que muchas veces hasta afectan nuestra vida física. Ahorita hay tantos estudios sobre nuestras emociones. Las cosas que cargamos en nuestras emociones muchas veces nos llevan a enfermedades, a dolores de cuerpo, de cabeza. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo como seres humanos y lo que es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo está conectado. Entonces, al tú y yo cargar con ciertas situaciones, nos puede llevar. No digo que todas las enfermedades es que viene de un pecado no confesado, pero sí de que hay una conexión en de la manera como estás tú internamente, que muchas veces se revela también externamente. Continúa este salmista, pero te confesé mi pecado y no te lo oculté. No te oculté mi iniquidad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y aquí quiero explorar un poquito estas tres palabras. Confesar mis pecados, o la palabra pecado, iniquidad y transgresión. Porque muchas veces en la Biblia vamos a escuchar esas tres palabras y las vamos a utilizar como si fueran la misma, pero tienen significados diferentes. La palabra pecado viene de la palabra fallar. No, a veces lo definimos aquí, esta idea de darle al blanco o fallar en no darle al blanco, fallar al propósito que Dios tiene para toda la creación. No ser seres humanos que le estamos dando al blanco, es decir, que estamos
de alguna manera viviendo el plan y la función que tú y yo tenemos como humanos sanos en este mundo. Eso es lo que es el pecado. Dios dijo, ok, lo que es el ser humano, yo quiero bendecirte, quiero que tengas vida, quiero, te quiero dar todo esto. Y tú y yo saliéndonos de ese plan empezamos con siendo egoístas, envidiosos y todo eso, y fallamos a lo que Dios nos había mandado como seres humanos. La segunda palabra es la palabra iniquidad. Este sería el desvío que hacemos, elegir un camino equivocado. Y esto es intencional o a veces no intencional, cuando lo hacemos no intencionalmente. La iniquidad es cuando tomamos o nos dirigimos hacia algo que sabemos después, aquí por aquí no era. Y la transgresión, esta es cruzar intencionalmente alguna, alguna eh, algo moral que sabemos que no lo debemos de hacer. La transgresión es conscientemente sabiendo, ok, sé que esto está mal y de todos modos lo hacemos. Ahora, muchas veces a todo esto le llamamos pecado, pero es muy interesante que aprendamos a definir esto, porque entonces lo que es la culpa, la vergüenza, no tiene el poder porque estamos entendiendo que Dios sabe que tú y yo cometemos transgresiones. Es decir, que tú y yo sabemos que no debemos de tomar un paso muchas veces y conscientemente lo tomamos. Entonces, si el Dios en el cual estamos poniendo nuestra confianza sabe que tú y yo podemos, que no es nomás que caigamos en pecado, sino que tomamos muchas veces acción y de todos modos su respuesta es la misma. Entonces, la parte de lo que es la culpa, la vergüenza, no viene del Dios del cual estamos conociendo. Este Dios lo que nos invita es de que Él en verdad tiene un plan para nosotros y que no se refiere a que lo sigamos en el deseo de que hagamos algo por Él, que simplemente el ser humano sano nos va a llevar a una relación con Dios donde podamos reconocer cuando fallamos y no tener vergüenza porque es un Dios que nos ama y que sabe que a lo mejor es a través del pecado, de la iniquidad o la transgresión. Y el de todos nos dice, aquí estoy. ¿Por qué digo eso? Porque el salmista dice, después de que confesé mi pecado, no oculté que me había desviado y confesé mis acciones que tomé deliberadamente, tú me perdonaste la culpa de mi pecado, dice. La respuesta de Dios a una confesión, su naturaleza, es afirmar la relación que Él tiene con su creación. La validez de la vida humana, el perdón y establecer confianza para tener una vida a la larga que sea transformada. Tú y yo ya sabemos la respuesta de este Dios cuando le fallamos. Es simplemente la práctica que tú y yo tenemos que hacer de reconocerlo para poder vivir con alegría, para poder, todo lo que decía el salmista, me encantó como las tres palabras, nomás me voy a regresar. Este, si esto lo convertimos en una práctica de lo que es el confesarnos y utilizar este lenguaje, entonces tú y yo podremos practicar lo que es confesar con alegría, experimentar la libertad y establecer confianza con nuestro Creador. Y la promesa después dice, Él perdona y de ahí Él nos instruye, Él nos muestra el camino que debemos de seguir y Él nos va a dar consejos y va a velar por nosotros.
Es algo muy hermoso en lo que tú y yo podemos entonces confiar en esta idea de la confesión unos con otros y obviamente con Dios. Y yo creo cualquiera de nosotros puede confesarse con Dios. El problema es que a veces pensamos que el reconocer eso entre nosotros mismos va a cambiar la perspectiva de otras personas. Pero quiero recordarte que la práctica de la confesión no tiene nada que ver el que tú caigas una, dos o tres veces. Tiene todo que ver con la persona que tú estás creando esta confianza que te dice, ya estás perdonado. Porque hay dos maneras donde pensamos que vamos a cambiar. Una es viviendo las consecuencias, es decir, el Dios, y este salmista sigue en eso, pero no me quería meter más. Pero básicamente hay una manera donde pensamos que el Dios te va a decir, te voy a mandar una consecuencia para que cambies. Y el salmista lo utiliza como esta idea de un caballo o un asno que lo jalas. Puedes aprender de esa manera. Y la misma vida nos va a dar consecuencias de esa manera, no nuestras propias acciones. O la otra manera de aprender es reconociendo que si yo practico la confesión, cada vez que estoy practicando esta parte, estoy reconociendo una y otra vez que todo depende del que ya dio su vida por mí. No depende de mis acciones, sino del que ya dio su vida por mí, el que está dispuesto a decir, tus pecados están perdonados. Y no están perdonados por arte de magia, le costó su vida. Y no están perdonados simplemente porque los dejaste callados en tu corazón, sino porque los, hablaste conmigo, porque estableciste esta confianza. Y de esta manera yo creo, podemos vivir y experimentar la confesión en algo mucho más práctico, en algo que tiene que ver el estar presente con alguien, el nombrar lo que está pasando, el hacer preguntas de cómo eso me puede estar afectando a mí, el prestar la atención a lo que estoy sintiendo y nombrar a algo específico de lo cual yo me puedo agarrar para si la prueba viene otra vez. Les compartía, y ya con esto cierro, les compartía a mis papás que hace poquito mi esposa tuvo una cirugía, fue su cumpleaños y llegamos a ver a mis papás y mis papás nos querían invitar a comer por el cumpleaños de ella, pero ella no se sentía bien. Les dije que ese día no, que lo hiciéramos otro día y después le dije a Tiffany, ya íbamos de regreso, le dije, vamos a lavar tu carro. Si no hay línea, lavamos tu carro y ya nos regresamos. Y al momento de estarlo lavando, uno de mis hijos me dice, tengo hambre. Y había una de tortas ahí a un lado. Que podemos a comer rápido en lo que esperamos al carro. Y en lo que estaba comiendo tortas, veo el carro de mis papás que pasa a un lado de nosotros. Y ellos nos habían invitado a comer. Y nada de esto lo habíamos planeado, simplemente se dio. Pero luego hubo algo en mí donde me di cuenta de muchas cosas. Número uno, primero empecé a culpar. Ay, chin, Stephanie, les comentaste bien que no te sentías bien y como que hubo algo a mí, había una culpa que entró, una vergüenza. Me agarraron en una mentira, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que no queremos pasar tiempos con ellos. Todo eso empezó, pum, pum, pum. Y no estuve, ese es el primer paso al no estar presente a lo que está pasando, porque mis emociones mis propias experiencias en mi pasado, donde muchas veces de joven les mentí, donde me agarraron en alguna mentira, como un niño una vez más, regresé a ese estado y lo empecé a platicar con Tiffany en voz alta y hasta mis hijos estaban ahí. Y empecé a decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo vergüenza, estoy sintiendo miedo, ansiedad. Y luego Tiffany me hizo una pregunta, me dice, ¿a qué te recuerda esto? Puse atención a mis emociones, a lo que estaba sintiendo y dije,
literalmente me acuerdo de una vez que me la pinté y me encontré a mi papá cuando debería estar en la escuela. Ahora soy un adulto, soy responsable, tengo hijos y me regresé a ese momento. Y lo que sigue después es poner atención a esas emociones. Y ahorita estoy practicando con ustedes y lo hablé con mis papás y todo, pero esto es lo que podemos practicar en el grupo porque cada uno de nosotros tiene situaciones donde nos regresan a algo de niños que tenemos que aprender a reconocer para poder sanar. Y esta es la invitación del salmista, a tener ese tipo de ejercicios como comunidad, hablarlo. Y después le dije a Tiffany, perdóname por tratarte de culpar. Luego le pedí a Dios y a mis hijos, disculpa, perdóname por mi ansiedad. Y es también estoy reconociendo que esto me recordó a algo. Y ahora tengo una relación con mis papás que puedo sentarme, platicar. Y esto no tiene que ver para mí yo controlar lo que ellos están sintiendo. Es decir, si ellos se sintieron como que chin, luego empieza su mente, que no fue lo que pasó, pero si empezara su mente y si no quiere pasar tiempo con nosotros y todo eso, ellos pueden hacer el mismo ejercicio que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué pienso que no quiere pasar tiempo con nosotros? ¿Es verdad? Entonces, todos estamos en el proceso de trabajar y aprender a lo que es confesar, reconocer lo que sentimos, prestarle atención a esas emociones, nombrarlo y ofrecérselo al que nos dice, tus pecados ya son perdonados. Padre, te doy gracias por esta comunidad que está dispuesta a no simplemente a decir, Señor, ¿cómo voy a orar y cambiar algo, cambiar mi pasado? Sino estamos dispuestos a decir, Señor, aquí estoy, tú me hiciste, tú conoces mi pasado. Y quiero tomarme el tiempo para respirar y reconocer los miedos que tengo, los sentimientos que me llevan a reaccionar y ahora compararlos con la verdad, la verdad que mis reacciones tienen más que ver con mis traumas y mis experiencias como niño que en realidad la persona que soy o lo que puedo hacer también al tener una conversación con otra persona, al practicar lo que es el confesar, a practicar lo que es el reconocer que muchas veces tomamos decisiones y que no nomás simplemente caemos en esas decisiones, sino que muchas veces tomamos la acción sabiendo que es algo que no te agrada. Y tú estás presente y podemos practicarlo, podemos hablarlo una y otra vez. Y tú, una vez más, limpia nuestros corazones y nos recuerdas lo que es la gracia, lo que es tu fidelidad y que todo esto depende de lo que tú ya has hecho y no lo que nosotros debemos de hacer para controlar o tratarnos de sentirnos más amados por ti. Ayúdanos a reconocer eso, qué tan amados somos del Rey y el Creador del universo. En el nombre de Jesús. Amén.